Tantas veces nos perseguimos por habernos alejado de alguien que tanto queríamos. Reprochamos cosas de manera interior o hasta con otros, y la verdad es que eso no logra nada más que transformar esos buenos recuerdos y ese lindo vínculo que alguna vez tuvimos en un mal recuerdo. Es muy probable que no te sientas del todo conforme con cómo se dieron las cosas y probablemente no hayan terminado de la manera que vos más querías, pero lo único que nos queda ahora es recordar. A veces los vínculos vienen a enseñarnos cosas, por eso me parece que lo más importante es dejar ir. Me pongo a pensar en todas las veces que yo mismo quise salvar un vínculo, pero a veces lo único que hago es tirarlo para abajo, aplastarlo y hasta empeorarlo, o a veces hacer que directamente ese vínculo termine o hacer que esté peor de lo que estaba antes. Me pongo a pensar en lo que me pasa a mí y les pasa a muchas personas de mi círculo, es que nos cuesta mucho dejar ir. Nos encanta pasar buenos momentos con la gente y con todos nuestros seres queridos, amigos, familia o lo que sea, pero después cuando llega el momento de dejar ir, es como si todo lo que ya hubiésemos vivido dejase de existir y nada más nos focalizamos en ese mal sabor de boca que nos dejó. Por eso es que siento que muchas veces las personas no nos concentramos tanto en lo que estamos viendo ahora, sino que nos concentramos más en lo que pasa al final, pero muchas veces no vivimos el momento, sino que nos focalizamos en lo que está atrás y en lo que está adelante. Muchas veces no extrañamos ese vínculo o a esa persona, sino que extrañamos la idea de tener a esa persona. Yo creo que todos, pero todos los vínculos y personas que se interponen en nuestro camino en la vida tienen un porqué. Vienen a enseñarnos algo, a mostrarnos algo o a formarnos. Esto hace que los vínculos y todas las cosas que sucedan durante ese tiempo que conocemos a una persona o que compartimos con ellos no sea simplemente una mera casualidad o algo que sucedió al azar, sino que es más algo que tiene un significado o una causa. Por eso es que me gusta decir que en vez de ser una casualidad, es una causalidad. Es decir, que una casualidad sería algo que simplemente pasa al azar, como dije antes, y una causalidad sería algo que tiene una causa, un motivo y un objetivo. Por eso es que una vez que ese vínculo cumple con esa causa, simplemente desaparecen. Por eso es que después, cuando intentamos forzar o arreglar esos vínculos, terminan no funcionando o hasta siendo peor de lo que estaban antes, porque no es su objetivo y no es su propósito en nuestra vida. Su propósito ya lo cumplieron. Por eso me parece bueno imaginarse la vida como una gran pared y todas las personas y vínculos que se interponen en nuestra vida son ventanas, a veces más grandes y a veces más chicas. Lo que hacen estas ventanas es crear nuevas perspectivas, nuevos horizontes y nuevas maneras de mirar la vida, porque nosotros tenemos enfrente una pared gigante y estas personas abren puertas y ventanas que nos hacen ver la vida de otra manera completamente distinta. A veces pueden ser ventanas, como dije recién, u otras veces pueden ser espejos que nos ayudan a ver cosas de nosotros mismos que estarían buenas cambiar, o simplemente darnos cuenta de cosas que hacemos nosotros y a partir de eso accionar. Aunque todos, pero literalmente todos, querramos que nuestros aprendizajes vengan de buenas decisiones, lindas experiencias, buenos pasares, la verdad es que no es así. Ponete a pensar en todas las veces que aprendiste algo, cosas que te volaron la cabeza literalmente, pero no que alguien vino y te dijo algo, sino que vos mismo te diste cuenta por tus propias experiencias de vida. ¿No están todas arraigadas a malas experiencias? Bueno, en mi caso sí lo son. Muchas de las experiencias y situaciones que viví que me mostraron cómo realmente quiero seguir viviendo y cómo me gustaría sentirme, están arraigadas a malas experiencias, malas dinámicas o gente que literalmente me hizo sentir como un pedazo de mierda. A pesar de que haya sido a la fuerza, valoro mucho de estas experiencias porque realmente demuestran cómo estás vos mismo. Porque muchas de estas cosas pasan porque nosotros dejamos que pasen. Entonces está bueno darse cuenta de estas cosas para uno después darse cuenta cómo va a accionar frente a esta situación. Muchas veces estas experiencias de mierda, literalmente, porque no tienen otro adjetivo que pueda describirlas mejor, porque nos hacen sentir muy pero muy mal, podemos rescatar siempre un pedazo bueno de eso. Por ejemplo, esto que les decía antes, después de cada una de estas situaciones malas donde me sentí vulnerable e insignificante, me hicieron darme cuenta de muchas cosas que yo venía haciendo o que venía dejando que pasen, que no me gustaban, y por eso fue que a partir de eso pude crecer personalmente o madurar de distintos modos para después poder encontrarme, validarme o simplemente reforzar
reconocer mi propia voz o a veces encontrarla. Muchas veces cuando me pasaban estas cosas yo sentía que no tenía control o ningún tipo de opinión frente a estas situaciones, y después de ahí fue que yo pude descubrir que tenía el poder de la decisión básicamente. Por más que parezca algo estúpido decirlo, somos muchas las personas que nos pasa que a veces que nos paralizamos en distintas situaciones y no sabemos cómo actuar, y por eso es que a partir de estas situaciones podemos aprender qué es lo que vamos a hacer cuando nos pasan estas cosas para evitar que pasen. Por más que esté buenísimo que haya un aprendizaje después de todas estas malas situaciones y malas experiencias, lógicamente no queremos que pasen, nadie quiere que pasen estas cosas porque es un momento horrible. Si puedes elegir aprender cosas, me gustaría aprenderlas de buena manera, pero a veces es necesario aprenderlas a la fuerza para que después el proceso de aprendizaje sea un poco más leve. En el 99% de los casos, las cosas que pasan a nuestro alrededor y en nuestro entorno no están bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control es lo que nosotros vamos a hacer frente a esa situación horrible o no horrible que nos está pasando. Por eso es importante tener bien en claro qué es lo que uno quiere, es decir, el yo quiero, para después ahí saber qué es lo que vos querés hacer y priorizarte a vos mismo en esa situación para poder salir de ahí de la mejor manera posible. Y una vez que vos tenés plantado lo que vos querés hacer, es muchísimo más fácil subir esa montaña. Imagínatelo así, vos vas subiendo así en la montaña, pero no sabés qué es lo que vos querés, entonces simplemente estás vestido normal sin ningún tipo de equipamiento. Pero una vez que vos sabés qué es lo que vos querés, es mucho más fácil subir. Capaz tenés algún tipo de bastón o alguna cosa o mejor equipamiento para subir, entonces va a ser muchísimo más fácil atravesar esa situación. Capaz tome mucho tiempo, eso no lo voy a negar, pero probablemente el proceso sea muchísimo más ameno que si no tuvieses esos recursos. Después de tomar esas decisiones y reconocer el yo quiero, es muy probable que te vayas alejando o distanciando de esas personas porque simplemente cumplieron un ciclo, cumplieron su propósito, mostrarte algo o básicamente enseñarte algo. Entonces, como esas personas cumplen ese ciclo, simplemente o vos te alejás o esas personas se alejan, y por eso es que después no volvés a esos vínculos ya cumplieron esa función y por eso es que te distanciás. Ya cumplieron lo que tenían que cumplir y listo, no querés darle ningún tipo de lugar en tu vida porque te hicieron pasarla como la mierda, básicamente. Algo que mencioné bien al principio del video es eso de extrañar la idea de algo. No extrañas a la persona, sino que extrañas la idea de pertenecer a ese algo o el título de ese algo. Por ejemplo, no extrañas ese grupo de amigos, no extrañas a cada una de esas personas, sino que simplemente extrañas el pertenecer a ese grupo de amigos y sentirte parte de ese grupo de amigos. Capaz no extrañas a tu ex, sino que simplemente extrañas el estar de novio. Hay mucha gente que le pasa eso de extraña la idea de pertenecer a algo o el título, el simple título de decir soy esto, soy tal otro, soy el novio de alguien, soy el mejor amigo de alguien o tengo X puesto de trabajo. No extrañas el trabajo en sí, extrañas ser denominado con ese puesto de trabajo. Casi como si nuestro valor como personas estuviese evaluado por un contador de títulos que tenemos. La verdad que no es así. Yo siento que todas las personas valemos lo mismo, pero que cada uno también tiene que hacerse valer a uno mismo, es decir, autovalidarse. Por eso es que tu valor no está valuado en cuántos títulos o cuántas cosas tenés o qué es lo que sos, sino que si alguien realmente te quiere, te va a querer por como sos, seas un ingeniero, seas una persona que vive en la calle o un cajero, o sea lo que seas, esa gente te va a querer igual, no le importa cuántos títulos o cuántas cosas lograste en tu vida. Si te quieren por eso no es un vínculo real, no es un vínculo duradero e incondicional. Puede ser que en un trabajo te quieran porque tenés un premio Nobel, por ejemplo, y por eso es que te quieren. Pero eso no es un vínculo incondicional, no es un vínculo de amor, es un vínculo laboral. En un vínculo de amor o de amistad, la persona realmente te quiere por quién sos y no por lo que haces. En el fondo, estos títulos no son más que simples etiquetas que la gente o la sociedad nos va pegando literalmente en base a cómo nos relacionamos con otros. Por ejemplo, si tenés la etiqueta de mejor amigo, no es una característica tuya, ponele algo propio mío. Sería que tengo el pelo marrón, por ejemplo, pero ser mejor amigo de alguien no es algo propio de mi persona o de mi esencia. Es más algo de cómo yo me relaciono con otro. Entonces, esa persona a mí no me define. Esa persona es esa persona, tu mejor amigo, y vos sos vos. Entonces, una persona ajena a vos no puede definirte y mucho menos una simple etiqueta de cómo vos te relacionás con esa persona. Y además, las etiquetas en el fondo nos limitan. Es una manera de encasillarnos en diferentes categorías o arquetipos en las que literalmente nos terminan limitando. Vos a veces dejás
de hacer cosas por la etiqueta que otro te pone. Tal vez el tiempo que dura un vínculo, un noviazgo, una amistad o lo que sea, es el tiempo que tarda esa persona en cumplir el propósito que tiene en tu vida. Hay veces que pueden ser meses, otras veces pueden ser semanas, días, años o hasta décadas. Sin embargo, tras conocer esto, hay muchas veces que nos quedamos con cierto resentimiento del vínculo. Puede ser por peleas que quedaron abiertas, arreglos inconclusos o simplemente cosas que quedaron por resolver. Yo, por ejemplo, siempre trato de salvar mis vínculos, porque lógicamente no me gusta perder a una persona que yo siento que me hace bien o con la que me gusta compartir y pasar el tiempo. Entonces, cuando veo que esos vínculos se empiezan a desmoronar, me pongo mal e intento salvar el vínculo, la amistad o lo que sea. Pero en cuanto veo que todo el esfuerzo que yo estoy poniendo no hace nada, o hasta hace que las cosas se pongan peores, a pesar de que sea muy difícil de escuchar o entender, lo mejor es dejar ir. Forzar a veces un final feliz hace que todas las cosas que nosotros ya vivimos y los buenos recuerdos que tuvimos con esa persona se arruinen. Todo lo construido se caiga. Por eso me parece importante entender que hay muchas veces que las personas vienen a enseñarnos algo o a mostrarnos algo, y en cuanto cumplen ese propósito, lo mejor es dejarlas ir. Al fin y al cabo, no todos los vínculos son para caminar durante toda la vida, sino para enseñarnos la mejor forma de caminar.